Hola, muy buenas noches. Qué feliz me siento de poder compartir con ustedes este tiempo de célula. Es un privilegio para mí. Y hoy yo voy a hacer la segunda parte de la célula pasada que compartió la pastora Carmen sobre Romanos capítulo 12 acerca de los deberes cristianos. Hoy yo voy a hacer la segunda parte de ese capítulo. Y bueno, en la célula anterior, solo para retomar un poquito, Pablo habla un poquito sobre animarnos como cristianos a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Habla un poco también sobre renovar nuestro entendimiento constantemente, ¿verdad? No tener más alto concepto de nosotros mismos. Habla un poquito también de los dones, de la importancia que tenemos en el cuerpo de Cristo, el valor que tenemos. Y hoy en esta segunda parte del bosquejo vamos a ver de los versículos 12 hasta el 21 y vamos a hablar un poquito más acerca de las recomendaciones que el apóstol Pablo nos da en relación a las actitudes y acciones que como cristianos tenemos que tener, como hijos de Dios, en un plano un poco más personal, cómo es el comportamiento, las cosas que deberíamos hacer como hijos de Dios, ¿verdad? Y de hecho, el título de este capítulo es Deberes Cristianos y en otras versiones dice cómo vivir la vida cristiana. Entonces vamos a ver un poquito más en el plano personal este tema, ¿verdad? Y voy a ir versículo por versículo porque hay un consejo, ¿verdad? En cada uno de estos versículos que se nos está dando una recomendación. El versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nosotros debemos aprender definitivamente a alegrarnos, ¿verdad? Y a gozarnos por la esperanza segura que tenemos en Cristo. Vivir una vida de gozo, de alegría, teniendo siempre eso en nuestro corazón, esa esperanza segura que es el Señor, ¿verdad? También desarrollar paciencia en medio de las pruebas y los momentos difíciles, ¿verdad? Dice la Biblia, sufridos en la tribulación, ¿verdad? Hay momentos de dificultad, todos vivimos, yo creo que todos hemos pasado momentos difíciles y necesitamos aprender a confiar en el Señor en medio de esos momentos. A veces uno no le gusta, ¿verdad? Cuesta encontrar a alguien que le guste pasar algún proceso complicado, ¿verdad? O donde está sufriendo, pero en medio de eso, que nosotros podamos aprender a confiar en Dios realmente como una vivencia. Y que podamos, dice, ser constantes en la oración, ¿verdad? Orar en todo tiempo, en toda ocasión, con un corazón agradecido. Realmente yo creo que a veces se nos es muy fácil orar y buscar a Dios cuando sentimos que qué bonito y todo está bien y busquemos al Señor, ¿verdad? Pero realmente tenemos que aprender a orar en todo tiempo, en los tiempos buenos y en los no tan buenos, a buscar al Señor siempre y con un corazón confiado y agradecido, ¿verdad? El versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nosotros tenemos también otra de las actitudes o recomendaciones de Pablo como un deber cristiano, es que nosotros podamos aprender a siempre estar listos para ayudar a quien lo necesite. Yo creo que en todo ámbito, ¿verdad? Pero aún más a los hijos de Dios, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que de acuerdo a nuestras posibilidades nosotros siempre tengamos esa disposición de brindar una ayuda, ¿verdad? Estar anuentes a colaborar en las necesidades que uno ve en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y eso es otro deber que tenemos nosotros como hijos de Dios. El versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aquí el consejo de Pablo es que podamos entender que en muchos momentos probablemente vamos a tener tiempos de oposición, ¿verdad? Algún tipo de situación o circunstancia opuesta, adversa contra nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos aprender a reaccionar con bendición y no con violencia, ¿verdad? Bendiciendo a quien nos persigue, bendiciendo a quien nos maldice. Uno se pone a pensar eso y realmente solo esa capacidad la da el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque tal vez no es fácil bendecir a alguien que le está haciendo daño a uno,
pero la Biblia nos llama a hacerlo, ¿verdad? Y hay varios ejemplos, de hecho, de esto en la palabra, y no es algo nuevo, Jesús ya lo había hablado, ¿verdad? Y Jesús en algún momento nos dijo, den la otra mejilla, o pide que seamos, que para ser perdonados debemos perdonar, ¿verdad? Entonces, hay varios ejemplos en la Biblia que uno podría decir, ¿verdad? O tomar en cuenta sobre este consejo de bendecir a los que os persiguen, ¿verdad? Y es algo que necesitamos desarrollar en nuestro carácter como hijos de Dios. Es una actitud que el Señor espera de nosotros, ¿verdad? Y que estoy convencida que solo la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida hace que podamos hacer eso, que podamos lograrlo. El versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, ¿verdad? Y yo creo que esto requiere un alto nivel de discipulado. ¿En qué sentido, verdad? Que pues nosotros debemos aspirar a tener esta actitud, ¿verdad? Y es algo por lo que debemos orar, que el Señor ponga en nosotros ese amor genuino, ese amor sin fingimiento, ese amor ágape, que nos permite gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, que nos permite tener empatía con la gente, realmente una empatía sincera, ¿verdad? Y yo creo que solo el Espíritu Santo puede producir eso en nosotros, de igual forma, ¿verdad? Ese amor sin fingimiento, ese amor genuino por las personas, esa capacidad de gozarse de manera real con las personas que están en un buen momento y también de llorar con los que están en un mal momento. Versículo 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En este pasaje, ¿verdad? La recomendación es que siempre estemos unánimes, unidos entre nosotros. Y yo creo que no se trata siempre de estar de acuerdo, sino que podamos siempre tener un respeto, una amabilidad, y que nos amemos entre nosotros y seamos agradables unos con otros, ¿verdad? Qué importante es que esto pueda ser una realidad en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Con las personas con las que nos estemos relacionando, que podamos nosotros, aunque no esté de acuerdo, aunque muchas veces uno choca, ¿verdad? O hay cosas que no me gustaron de alguien o así, siempre mantener ese amor y esa línea de respeto con las personas, ¿verdad? Y algo que estaba pensando también acerca de la unidad, ¿verdad? Entre nosotros, yo creo que realmente la marca que distingue o que debería distinguir a un cristiano, un hijo de Dios, es el amor, ¿verdad? Que se aman los unos a los otros. Eso debería distinguirnos. Y es bueno preguntarse, ¿verdad? En esta noche, cómo estamos nosotros en esa, comportándonos, ¿verdad? En el mismo cuerpo de Cristo, cuando uno está en un ministerio, en una célula, ¿verdad? ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo es mi comportamiento? Es de amor, es de unidad, ¿verdad? Dice asociándose unos con, asociándonos con los humildes, ¿verdad? Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Tenemos que también aprender a dejar el orgullo de lado y entender que todos somos iguales bajo la gracia de Dios. Todos somos iguales. Todos necesitamos al Señor, todos necesitamos ser perdonados, todos necesitamos la salvación de Dios, ¿verdad? Entonces no podemos creernos que somos unos más que otros o tener, como dice Romanos en los capítulos anteriores, el más alto concepto de sí mismo del que se debe, ¿verdad? Entonces una sana autoestima y que nosotros podamos ser humildes, ¿verdad? Yo creo que cuando uno está relacionándose con personas o en toda relación humana, uno necesita la humildad, ¿verdad? Para poder funcionar mejor. Y también la humildad une a las personas, el orgullo las separa, ¿verdad? Y dice también, no sea sabio en su propia opinión. Y hay una traducción viviente de esa versión que dice,
No debemos creer que lo sabemos todo, nos necesitamos los unos a los otros. Así que esta es otra de las recomendaciones de un deber cristiano que Pablo nos está diciendo, ¿verdad? El versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto es parecido a bendecir a los que os persiguen, ¿verdad? Que ya leímos. Y necesitamos también pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que en todo lo que nosotros hagamos seamos personas prudentes, cuidadosas, que seamos personas que dan buen testimonio, que tienen una conducta apropiada, ¿verdad? Dice, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Tenemos que entender que nosotros somos embajadores, ¿verdad? Del Señor, embajadores de Cristo. Y necesitamos cuidarnos, ser prudentes, pedirle al Señor sabiduría para que en la medida de lo posible podamos delante de todos los hombres siempre procurar lo bueno, actuar de manera correcta, nuestro comportamiento, nuestra forma de dirigirnos, etcétera. Y no es que seamos perfectos, porque nadie es perfecto, pero sí al menos que haya en nosotros una actitud de humildad delante del Señor y de la gente, y de poder permitirle a Dios que trabaje en nuestras vidas, que nos transforme, que podamos nosotros dar un buen testimonio, ser realmente cartas abiertas, leídas, y que la gente nos lea y pueda conocer a Jesús, ¿verdad? Qué lindo que la gente pudiera mirar a cada hijo de Dios y a cada cristiano y ver realmente a Cristo, ¿verdad? Y puedan decir, uy, yo quiero conocer al Dios de esa persona, ¿verdad? De lo que ella, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de vivir, refleja a ese Señor. Entonces, también es otro de los deberes que tenemos. El versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿verdad? Hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, si es posible, y dice, en cuanto dependa de ustedes. Esto me hace pensar que de repente hay personas, lamentablemente, con las que es muy difícil estar en paz, ¿verdad? O yo no sé si solo a uno le pasa, ¿verdad? O será uno de esas personas, no. Pero hay gente difícil y de repente la Biblia nos insta, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, traten, ¿verdad?, de estar en paz con los hombres. Entonces tenemos que esforzarnos, ¿verdad? A veces uno, por orgullo o por cosas, más bien tiene una actitud contraria a la paz, a buscar estar en paz, ¿verdad? Y es importante que podamos nosotros también pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Siempre vuelvo a lo mismo de las relaciones humanas, a veces son un poco complejas, pero yo creo que si uno mantiene la actitud correcta y humilde puede lograr caminar bien en esas relaciones, ¿verdad? Y en medio de Romanos 12 también esto es un consejo a una actitud de nosotros. Es un consejo de Pablo donde está hablando de una forma de vivir del cristiano. Y nosotros debemos distinguirnos por este tipo de cosas, ¿verdad? Que en su trabajo, en el colegio, en la escuela, en la casa, la gente pueda ver en ustedes, su familia, una actitud de paz, ¿verdad? Una actitud de que se está esforzando, de que trata, de que tiene la humildad de reconocer las cosas y no lo contrario, ¿verdad? Versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el versículo 14 y 17 ya Pablo había hablado acerca de la venganza y nos vuelve a hablar en este versículo 19 y nos dice que no busquemos nosotros la venganza. Entonces creo que él nos aconseja 3 veces lo mismo por una razón, y esa razón es que nosotros podemos confiar en Dios, podemos confiar que Dios va a actuar de una manera correcta, de una manera justa, siempre. Así que cuando usted y yo dejamos los asuntos en manos del Señor, se soluciona uno un montón de problemas, o sea,
se evita uno un montón de problemas. Cuando usted deja las cosas en manos de Dios, usted evita un montón de temas, porque Dios es un juez perfecto y justo y Él no se equivoca. Entonces, esto es algo también que tenemos que entender. La venganza es del Señor. Dios tiene control de las situaciones. Cuando usted a veces algo le parece injusto o usted dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? Sepa que usted puede confiar en un juez justo, un juez correcto, ¿verdad? Y que no se equivoca. Entonces también aprender a dejar los asuntos en manos del Señor es algo que se nos recomienda. El versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ¿verdad? Cuando Pablo habla de que le dé de comer o de beber al enemigo, son metáforas, ¿verdad?, que utiliza porque para cualquier tipo de ayuda, no es solo dar comida y bebida, es ayudar, ¿verdad?, a nuestros enemigos en la ayuda que necesiten, lo que sea necesario. Y también esto me vuelve a hacer pensar que realmente solo la obra del Espíritu Santo en nuestra vida hace que uno pueda lograr este tipo de vivencia, ¿verdad?, que uno pueda comportarse de esta forma, porque yo creo que cuando uno habla, bueno, un enemigo es alguien al que uno no quiere ayudar, ¿verdad? O le cae muy mal o así. Entonces, la Biblia nos llama a lo contrario, a amar, bendecir, a darles de comer si tienen hambre, a darles de beber si tienen sed, ¿verdad? Entonces, y dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, ¿verdad? Hay otra versión que dice, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Entonces, cuando una persona recibe nuestra gracia, que tal vez no la merece, ¿verdad? Como nosotros hemos recibido la gracia de Dios que no merecemos, también esa persona puede ser que lo haya tratado mal usted, y si usted devuelve bien por mal, más bien puede avergonzar a esa persona. A uno lo que le da es vergüenza. Cuando alguien tiene una buena actitud con usted y tal vez usted no ha tenido la mejor actitud y usted espera que esa persona tal vez haga algo igual que uno o actúe igual que uno y más bien actúa contrario, siendo amable, siendo así, uno se siente con pena, ¿verdad? Y eso es lo que la Biblia está diciendo. El versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal, ¿verdad? Aquí Pablo celebra una victoria sobre el mal, una victoria lograda a través de la amabilidad y el amor en lugar de la violencia y el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Y ese es donde termina el capítulo 12 de Romanos, ¿verdad? Con estos consejos de los deberes cristianos. Al final de cuentas, me hace pensar a mí todo el capítulo 12 de Romanos, que estas cosas, ¿verdad?, de cómo vivir la vida cristiana y que uno pueda actuar de esta forma, solo la exposición al Espíritu Santo en nuestra vida hace que podamos dar este fruto. Solo el Señor produce eso en uno, de uno no sale. Pero cuando usted y yo nos exponemos al Señor y le decimos, Dios, ayúdeme, yo quiero vivir de esta forma, ¿verdad? Yo no soy perfecta, pero quiero poder tener siempre una actitud como de una verdadera hija de Dios y comportarme como una hija de Dios. Ayúdeme, el Señor nos ayuda, ¿verdad? Y nos ayuda a dar testimonio y a tener ese fruto en nuestra vida. Así que hoy lo animo a que pueda usted siempre y yo podamos pedirle al Señor que sea nuestro ayudador y que nos forme, que nos transforme, decirle, Señor, de verdad, rindo mi corazón, mi orgullo, lo que a mí me cuesta, ¿verdad? Alguno de estos deberes de repente uno se queda corto, ¿verdad? Cuando usted empieza a leer, usted dice, uy, ¿será que yo soy así? Yo hago esto, yo no lo hago, ¿verdad? Y a veces nos quedamos cortos y hay cosas siempre que crecer y mejorar, pero el Señor nos puede ayudar. Así que vamos a orar en este momentito para cerrar este tiempo de célula. Señor, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Dios, por esta noche tan linda que nos permite, Señor, compartir tu palabra, escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque
Tú nos das consejos en la palabra, Señor, consejos para vivir nuestra vida. Y nosotros, Dios, queremos pedirle su ayuda para que siempre el fruto del Espíritu Santo pueda reflejarse en nosotros, que podamos nosotros ser una tierra fértil, Señor, donde tú trabajas, que nosotros podamos ser hacedores y no solo oidores de tu palabra, que nosotros podamos ser ejemplos, Señor, en cómo se debe comportar un hijo de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, para ser representantes dignos de ti, para ser embajadores que realmente se parecen, Señor, a los principios del reino, que los practican, que los viven, Dios. Así que le pedimos en esta noche que nos ayude, Señor. Perdónenos si hemos fallado en alguno de estos deberes, Señor, pero aquí estamos dispuestos a que tú sigas trabajando en nosotros. Y te damos gracias por tu paciencia, tu amor, Señor, y tu misericordia para con nosotros, Dios, y por siempre apostar por nosotros y trabajar en nosotros, Señor. Gracias porque tú no te cansas de hablarnos, de insistir por nosotros, de formarnos, Señor, de darnos oportunidades de mejorar. Gracias por eso, Señor, y estamos dispuestos, queremos, Dios, nosotros ser personas que te representan bien, y le pedimos su ayuda, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Dios los bendiga.